Aquí continuamos con la sexta parte de este estudio, esta enseñanza en este día de hoy. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Vamos a continuar con las escrituras. Ahora vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 29 y 30. Estas escrituras corresponden dones espirituales. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Aquí el Señor nos enseña en su palabra que todos no son apóstoles. Aquí el Señor nos enseña en su palabra que todos no son profetas, que todos no son maestros, que todos no hacen milagros. Tienen todos dones de sanidad, todos no tienen dones de sanidad. ¿Hablan todos lengua? Todos no hablan lengua. ¿Interpretan todos? Todos no interpretan. Entonces aquí el Señor nos está enseñando en su palabra que no todos tienen estos dones. Uno tiene unos dones de una cosa, otro tiene unos dones de otra cosa, otro tiene otros dones. Porque se está enseñando cómo distinguir la voz de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, enseguida tú tienes que hablar en lenguas. La señal de que el Espíritu Santo de Dios está en ti es que tú hables en lengua. Y comienzan todos, bla, 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 lengua, lengua, lengua. Hablen lengua, hablen. Esa es la señal. Hablen lengua, todos tienen que hablar en lengua, todos a la vez hablando en lengua. La palabra a mí me enseña la voz de Dios, cómo distinguir la voz de Dios, que no todos hablan en lengua. Yo fui a un lugar donde todos hablaban en lengua en mi principio. Y allí quisieron hacerme hablar en lengua. Y esa gente oraron por mí para que yo hable en lengua. Y yo veía a las personas siendo bautizadas, entrando así nada más y aceptando al Señor y eran bautizadas en lengua. Esas lenguas eran satánicas. Esas lenguas eran demoníacas. Esas lenguas no eran de Dios. Porque para Dios depositar algo en ti, Dios primero te tiene que limpiar, te tiene que instruir, te tiene que enseñar. Dios no te... O sea, es como que tú tengas un hijo. Venga, porque tú tengas dinero, cómprale el mejor coche. No. Primero tú vas a enseñar a tu hijo cómo se conduce el mejor coche para cuando él salga por ahí no se estrelle y pierda la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, así mismo es Dios. Dios te va a entregar a ti el don de lenguas, el don de sanidad, el don de milagro. En este caso estoy haciendo énfasis al don de lengua. Dios primero te tiene que enseñar, te tiene que instruir, te tiene que guiar. ¿Cómo usar el don de lengua? ¿Cómo se usa el don de lengua cuando Él te bautice con este don en lengua? Yo os digo que fui a una iglesia donde todos tenían que hablar en lengua. Y tú no hablas en lengua. Hablaban en lengua. No, bautízala. Y llegaba uno y otro. Todos hablando en lengua. Y yo escucho esto. Todavía lo veo. Lo veo. Hablar en lengua todo. No, porque yo no hablaba en lengua, pero fulana o fulano oró por mí y a la semana ya yo hablaba en lengua. No, porque fulano no habla en lengua, pero estoy orando para que hable en lengua. Es Dios que hace la cosa, no eres tú que la hace. Dios sabe cuándo dar la cosa. Porque dice el Señor que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Entonces las lenguas son para ser testigo a Dios de cosas. No son para escucharlos a todos hablar en lenguas a la vez. Y que haya alguien que hablando de lengua. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que los demonios se están aprovechando y están dando lengua. Ahí hay lengua hasta más no poder. El que no habla en lengua es raro. Todos hablan en lengua. Los demonios aprovechándose y dando lengua. Las lenguas son dones y recibiréis poder. Es para hablar de parte del Señor. Son lenguas espirituales. No es para que hablen lengua y hablen todo. Y todo. No es que estén abusando de la lengua. No, eso no es abuso de la lengua. Eso es que están bautizados por demonios y no por Dios. Entonces, todos hablan lengua, es voz de Dios. Cuando tú vas a un lugar que te dicen, no, porque tú tienes que hablar en lengua, como a mí me ha pasado, me ha pasado. No, porque tú tienes que hablar en lengua, no, porque todos tienen que hablar en lengua. No es voz de Dios. Dice que no todos hablan en lengua.
Y eso no significa que tú no tengas al Espíritu Santo de Dios, porque no todos hacen sanidades, no todos hacen milagros, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hablan en lengua, no todos tienen dones de sanidad. Tú tienes cosas que el otro no tiene, pero el otro tiene cosas que tú no tienes. Y eso no significa que tú no tengas al Espíritu Santo de Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Vamos a continuar en 1 Corintios, capítulo 14, versículo desde el 27 hasta el 33. Estas escrituras corresponde el hablar en lenguas, desde el 27 hasta el 33. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno uno interprete. Si uno habla en lengua extraña, ¿qué tiene que ser? Dice el Señor en su palabra, que hable sea esto por dos o a lo más tres, o sea, dos, y si la cosa se va más, tres. Y por turno, y uno interprete. ¿Y cómo tiene que ser? Por turno y que haya uno interpretando. Ah, pero tú lo que escuchas es, todos tienen que hablar en lengua, hablen en lengua, todo, lengua de tal, lengua del cielo, lengua de lo otro, lengua. Y dice el Señor que no todos hablan en lengua. Entonces, esa es voz de Dios, esa persona que le está mandando al pueblo a que hablen todos en lengua. Esa no es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esa no es voz de Dios. Esa persona que le está mandando a que todos se pongan a hablar en lengua no es de Dios, porque aquí hay un orden. Dice el Señor en su palabra, lo primero, que no todos hablan en lengua. No esté mandando al pueblo entero a hablar en lengua porque se están metiendo los demonios a hablar en lenguas demoníacas, a maldecir al pueblo, a maldecir las cosas. No es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dice el Señor en su palabra que hable a dos y a lo menos tres. O sea, el máximo tiene que ser tres, y por turno. Hay un orden. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esas personas que están guiando al pueblo a que todos se pongan a hablar en lengua a la vez. Hablen en lengua, todo en lengua, echen fuera en lengua, lengua de nivel, lengua de esto, lengua de lo otro. Eso no es de Dios. Aunque lleven el uniforme el super uniforme que se suelen hacer todos a la vez de cristiano, eso no es de Dios, y eso no es que sea desorden. Eso simplemente es que esa persona no está bautizada en lengua por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es un Dios de orden, y Dios no va a poner su lengua a que se desperdicien así. Vamos a continuar con las escrituras. El 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Entonces, se pueden hablar en lengua. No, primero, no todos hablan en lenguas. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No todos hablan en lengua. Hable dos o el máximo tres por turno. Si no hay intérprete, calle y hable para con Dios. Entonces, esas personas que mandan al pueblo a hablar en lengua, todo en lengua de esto, lengua de fuego, lengua de... No, son lenguas de demonios. Los demonios están ahí haciendo lo que ellos quieren. Porque no todos hablan en lengua. Entonces, cuando usted traspasa las escrituras, los demonios saben cuando usted la está traspasando y ellos se meten ahí. Dios le dijo al pueblo que no todos hablan en lengua, y ellos mandan al pueblo a que todos hablen en lengua. ¿Qué hacen los demonios? Se meten. Dios le dijo al pueblo que hablen a lo menos dos y el máximo tres y por turno. Y ellos no lo están haciendo. ¿Qué hacen los demonios? Se meten. Dios le dijo a ellos que haya un intérprete en la iglesia que lo interprete y si no hay intérprete, cállese y hable para Dios y para con usted. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, sin haber intérprete, bla, 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 bla. ¿Y qué hacen los demonios? Como usted traspasa el mandamiento de Dios, los demonios se meten. Entonces, todas esas lenguas no son de Dios, son demoníacas. Los demonios bautizando en lengua a la gente. Porque Dios no va a desperdiciar su lengua. Vamos a continuar. 29. Es hasta el 33. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, todo en un orden. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, todo en un orden, calla el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todo lo podemos hacer, pero en un orden.
32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Usted tiene que sujetar su espíritu a usted mismo. Sujetarse, no dejarse dominar. Habla en lengua, profetice. No se deje dominar. Eso no es voz de Dios. A usted no lo van a mandar, eso es lo primero, porque Dios es el que le trae la lengua para que usted la hable. A usted no lo van a mandar. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando todas esas personas, lengua de fuego, lengua de esto, lengua del otro, hablen en lengua, échenlo, o sea, hasta echar los demonios, de que en lengua, que echen los demonios hablando lengua, hasta para eso, que a los demonios se echen hablando lengua, cuando los demonios se echan en el nombre de Jesús. Que lengua de fuego, lengua de esto, todo es lengua. El que no habla lengua aquí no es de Dios, el que no habla lengua no es espiritual, porque el que no habla lengua no tiene a Dios, no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentira, esa no es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dios dice en su palabra que no todos hablan en lengua. Pero ¿qué está pasando? En una iglesia que usted entre va a encontrar que quizá encuentre a un invitado que no habla en lengua y el resto habla en lengua. Esas lenguas no son de Dios, son demoníacas. Porque si usted no está haciendo la voluntad de Dios, entonces los demonios se entran ahí y se hacen pasar como que esas son lenguas de Dios. Aunque usted lo vea vestido con el moño y con la falda y con ropa de sana doctrina y hablando en lengua todos a la vez, eso es un desorden que no es de Dios. Y que usted ve que al mes son bautizados, que a la semana son bautizados, que a los 2 días, que al otro, que al mismo día, como yo me he tocado verlo. Y mira, aquí está Dios bautizándola, mira, acaba de llegar, acaba de estar. Y ya Dios, y recibiréis poder. Ya tan rápido recibió el poder de hablar en lengua. Entonces, ¿cómo distinguen la voz de Dios? Esa voz no es de Dios, aunque se vistan de sana doctrina y se pregonen sana doctrina. Esos escándalos que se están haciendo en muchas iglesias ya denominadas sana doctrina no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No le están hablando de parte de Dios. Ya usted se da cuenta por las escrituras, no por mí, que no les están hablando de parte de Dios. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo desde el 7 hasta el 12. Estas escrituras corresponden manifestación del hombre de pecado, del hombre de pecado. Desde el 7 hasta el 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es este inicuo? Los que se quedaron, porque lo que no entendieron, cuando vino el diluvio, lo que no entraron al arca, cuando vino el diluvio se los llevó a todo. Estos son estos inicuos. 9. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Aquí el Señor nos enseña en su palabra que hay una iglesia levantada, haciéndose pasar por Dios como Dios, y que es el hombre de pecado y que se opone a todo lo de Dios, se opone a todo lo santo. Aquí tenemos estudios del anticristo, los anticristos y el hombre de pecado, donde aquí usted puede entender mejor estas escrituras, siempre usando con el Señor, usted leyendo la palabra, leyendo las escrituras. Voy a volver a hacer énfasis. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Porque yo vea personas que dicen ser de Dios, echar demonios fuera, porque yo vea personas que dicen ser de Dios, orar por enfermos y se sanen, milagros. Dice la palabra que habrá un avenimiento, que es con gran poder y que es con
Aquí voy a repetir. Con gran poder y señales y prodigio mentiroso. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Si estas personas que están echando fuera demonios, que están echando fuera demonios, que están hablando nuevas lenguas, que están profetizando, que están viviendo una vida mundana y están haciendo tantas señales y milagros, es con un poder engañoso de Satanás, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran señal, con gran prodigio señales y prodigio mentiroso. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no está ahí. Esa no es la voz de Dios. Es hasta el 12, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿En qué se complacieron? En la injusticia, dice el Señor. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? El pueblo que es de Dios no se está complaciendo en la injusticia. Que usted vea personas echar fuera demonios, señales y todo esto no significa que le esté hablando de, ay sí, me está hablando de parte de Dios. No, porque usted está viendo que su apariencia no es de santidad, su apariencia es de mundo, de calle, de discoteca. Entonces esa no es voz de Dios. Vamos a continuar, vámonos ahora a 1 Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, desde el 5 hasta el 10. Estas escrituras corresponden piedad y contentamiento. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Si yo veo que en la iglesia donde yo me estoy congregando comienzan a usar la piedad como fuente de ganancia, el Señor me enseña que me aparte de ello. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Ya la voz de Dios no está en esta persona. Aunque hablen bonito, ya no está. Distinga que ya están usando la piedad como fuente de ganancia para enriquecerse y hacerse cosas materiales para sus propios beneficios. Vamos a continuar el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Que no enseña la palabra que nada hemos traído y sin duda nada podemos sacar. Por tanto, ¿cómo escuchar la voz de Dios cuando alguien a usted le dice, te vas a hacer la mejor casa de México, por ejemplo? Dios te mandó a comprar muchas hectáreas para que tengas mucho esto, mucho lo otro. Eso no es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esa no es voz de Dios. No es voz de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar de él, y lo estamos viendo que las personas se van en el momento que menos lo esperan y todo se quedó ahí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, esas personas, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Esa persona que le profetizan a usted la mejor casa de México, la mejor casa de Dios te va a dar el mejor coche que hay en Perú. Dios te va a dar te va a dar 5 propiedades, pero además te va a dar 10 para allá y 15 para acá. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esa no es voz de Dios. Porque la palabra de Dios, la voz de Dios dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar de él. Entonces, ¿para qué Dios nos va a querer llenar de terrenos y de casas y de cosas materiales? Si todo se está quedando. Dice el Señor, y esta sí que es voz de Dios, que con tener sustento y abrigo no estemos contentitos. Dios nos da todo lo que necesitamos, pero no nos pone a nadar en riquezas, no nos pone a nadar en lujo. Eso no es voz de Dios, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando a algunos que se perdieron, se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no te va a mandar a hacerte la mejor casa de Europa.
La voz de Dios no te va a mandar a comprarte el mejor coche que hay en México. La voz de Dios no te va a mandar a que tú tengas el mejor reloj, el mejor bolso, la mejor ropa. Esa no es voz de Dios, sino voz de hombre. Hubo una persona que murió que supuestamente escuchó la voz de Dios, se podría decir. Porque si una persona dice que está guiada por Dios, está haciendo todo lo que Dios le dice, y supuestamente esa voz le dijo que se compre un vestido de $1000. Cuando la palabra te dice que te vista con pudor y modestia, la modestia es la humildad. Si tú tienes para comprarte un vestido que te cueste 100, ¿por qué tienes que dar 1000? Estamos hablando en el caso de dólares, que es más alto, o en euros, es más alto. Se supone que $1000, €1000 son para gente adineradas. Y 100 o 200 hasta 300, vamos a suponer, depende de lo que tú vayas a comprar. O sea, y ahí se quedó el vestido, porque esa persona murió. Esa persona ahí lo dejó. Y la palabra, entonces, esa no fue voz de Dios. La voz de Dios le hubiese dicho, mira, con esto que tú tienes, a esto, esto y esto, porque ya a ti te queda poco tiempo. ¿Para qué te vas a estar gastando en cosas materiales? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde quedó el corazón de esa señora que murió con ese vestido de $1000? Quedó en la codicia, codiciaba las cosas de esta tierra. El cuerpo murió y el espíritu se fue a cárceles espirituales. ¿Dónde es este lugar? El infierno, porque es el único lugar que se está yendo todo el que no se va sin Cristo. Porque el que se va con Cristo tiene que irse arriba, no abajo. Vamos a continuar. Y digo que son cárceles espirituales porque libres no están. El que está allí no puede salir. El que está allí no puede salir de ahí. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Juan, Primera de Juan. Y es un espíritu. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo desde el 1 hasta el 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 6. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Estas escrituras corresponden al Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué debemos de probar? ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Hay que probar a los profetas. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significa? ¿Cuál es esta carne? Su palabra. En su palabra. Y todo espíritu, Él es el pan de vida, Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y todos los que están hablando y no están hablando conforme a la palabra, no es de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Los que están en el mundo, lo que van a hablar son cosas del mundo. Todo va a ser material, todo va a ser aquí, todo va a ser gozárselo aquí, pasárselo aquí, disfrutar aquí. Esa no es voz de Dios. Ellos son del mundo y por eso todo lo que te hablan es cosas del mundo. 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dice el Señor en su palabra que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? El que conoce a Dios tiene que, cuando Dios le envía a las personas para darle los mensajes, para hablarle, no le puede estar bloqueando, no le puede estar borrando los mensajes, no lo puede estar hablando mal de ellos. Tiene que escuchar la palabra, tiene que examinarla, a ver si es voz de Dios y está en algo equivocado o equivocada.
¿Cómo sé? Cuando a mí me hablan, ¿cómo sé que cuando a mí me hablan de parte de Dios? Por ejemplo, Dios me envía un mensaje con personas que están mal y que el pueblo lo está viendo que están mal. Entonces a mí me dicen, tú eres una loca, me maldicen, tú eres una tal, tú eres una mentirosa, tú no tienes a nadie, tú esto. Entonces yo sé que esas voces no son de Dios. ¿Por qué? Porque yo distingo la voz de Dios. Dios a mí me ha enviado a enviarle un mensaje a una persona, al pueblo que está mal, o a una persona en particular que esté mal en un caso. Entonces yo sé que esas voces, tú eres una loca, tú no tienes el espíritu, tú no tienes misericordia, voy a pedir misericordia por ti, qué mala eres, qué envidiosa eres, tú envidia tener lo de este, lo de esta, lo del otro. Entonces yo sé que esa voz que me está hablando, ¿cómo distinguir la voz de Dios? No es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a enviarle un mensaje al pueblo, un mensaje a una persona en particular, cuando me envía a enviarle un mensaje a persona en particular, públicamente. Entonces yo sé que esas voces contradicen lo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos a esa persona por su fruto que están haciendo cosas malas, de las cuales Dios a mí me ha dicho, está haciendo esto, esto, esto y esto, que te estoy enseñando con tu vista, lo estás viendo, y lo que tú vas a decir es verdad. Entonces yo estoy diciendo la verdad de parte de Dios. Entonces esas voces que me dicen mala, no tienes misericordia, voy a pedir misericordia por ti, diablo, o sea, tantas cosas dicen de mí. Entonces, ¿cómo yo distingo que esas voces no son de Dios? Porque por su fruto lo conoceréis también. Estoy distinguiendo que esas voces no son de Dios porque lo que Dios me manda a decir se está cumpliendo. Todo está cayendo por su propio peso. Dios me mandó a decir algo de fulano o de fulana. ¿Y qué pasa? O al pueblo en general, para que el pueblo se aperciba y se salga de los malos caminos y deje de seguir a ídolos de carne y hueso. Entonces, todo está cayendo por su propio peso, todo sigue cayendo por su propio peso. Todo lo que Dios me ha mostrado ahí se está viendo, lo pueden ver con sus ojos. Entonces, es voz de Dios. Es voz de Dios. Y esas voces que me dicen todas esas cosas no son voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos me dicen no pueden contradecir lo que ya se está viendo. Se está viendo que esas personas están así como Dios ha dicho que están. Se está viendo que esas personas están haciendo cosas corruptas delante de Dios. Se está viendo que esas personas han caído en codicia, en lazo, en tentación del diablo. Se está viendo que esas personas no tienen tiempo para Dios, que todo su tiempo está en una cámara o en otro tipo de cosas. Entonces, todo lo que Dios me muestra está cayendo por su propio peso, se está viendo. Y se sigue viendo y se seguirá viendo. Están cayendo por su propio peso. Entonces todas esas voces, tú no eres de Dios, tú no hablas de Dios, tú no tienes misericordia, voy a pedir misericordia por ti, qué mala eres, que Dios tenga misericordia. Esas voces no son de Dios, porque lo que Dios me está mandando a hacer se está viendo. Y yo he obedecido a la voz de Dios. Se está viendo. Y hay algunos que dirá, es verdad. Y no es que se va a odiar a las personas que están así. Pero no sigas ya por ese camino que esa persona te estaba conduciendo. El que es de Dios no va a oír. El que no es de Dios no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Porque muchas personas Dios le envía mensaje y ellos bloquean a esas personas, ellos borran su mensaje, ellos no quieren recibir las llamadas de esas personas. Y dice la palabra, ¿cómo distinguir la voz de Dios? El que es de Dios no oye. Y el que no es de Dios, ¿qué va a hacer? Borra los mensajes, los bloquea, no quiere saber de la gente, habla de ellos. Tú esto, tú lo otro. Esas personas me envidian, quieren mi ministerio, quieren llegar a ser como yo, quisieran esto, quisieran las bendiciones que Dios me da. No están escuchando a Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esas personas no escuchan a Dios. Esas personas no escuchan a Dios. Y dice el Señor en su palabra que el que es de Dios nos oye. No va a escuchar. Dios me ha mandado a decir esto, estoy mal en esto, pues déjame revisarme. Y esto se tiene que acabar. Ha escuchado al Señor. Pero esas personas que salen, es una envidiosa, es un envidioso, quisiera mi ministerio, quisiera tener aquello, quisiera esto, quisiera todas las bendiciones que Dios me ha ido dando, le bloqueo, le insulto, le borro los mensajes. Esas personas no escuchan de Dios. Y dice el Señor en su palabra que el que de Dios no oye,
Y que el que no es de Dios tiene un espíritu de error. ¿Y cómo se llama este espíritu de error? El anticristo. Se llama el anticristo. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoce el espíritu de Dios y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Los que viven una vida en error. Aquí hay unas enseñanzas y unos estudios acerca del anticristo y los anticristos. Viven una vida en error. Viven una vida en que ellos son perfectos. Bloquean los mensajes, borran los mensajes que le mandan. Bloquean a las personas, hablan mal de la persona e incluso le mandan al pueblo a que no escuchen a esa persona. ¿Por qué? Porque es el mismo diablo que ya está en ellos a causa de la codicia. Tienen al espíritu del anticristo, al espíritu de error, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. El espíritu de Dios, el que es de Dios, no oye. Y el que no es de Dios, no va a oír. Por más bonito que canten, por más bonito que prediquen, por más bonito que se muevan, por más bonito que se rían, y por todo lo bien que le vayan, y por toda la florecita que reciben, no es de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No son de Dios, porque el que es de Dios no va a escuchar, y el que no es de Dios no va a escuchar. Así que sigamos nuestro camino para ver si salvamos nuestras almas. El Señor salva nuestras almas, porque dice el Señor en su palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y usted tiene que perseverar hasta el fin, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Y si una persona que usted sigue, que usted le agrada mucho y que lo hace muy bonito, se ha ido por otro camino, siga usted su camino y deje a esa persona que hizo así. Hasta aquí ha sido esta enseñanza, este estudio de parte del Señor de este día de hoy, cómo distinguir la voz de Dios. Como siempre, yo solo soy un vaso, un instrumento en manos del Señor, que sea Dios hablando al espíritu, al corazón de cada uno, en el nombre de Jesús, que sea el Señor el que convenza los corazones. Insista en las escrituras, insista en leer. Siempre que alguien le dé una palabra que contradiga, usted tiene que verificar que si no es de Dios, si es de Dios, o sea, así va a aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Que sea el Señor el que hable a vosotros mismos, en vuestros corazones, en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima cuando el Señor no permita volver.